Bueno, bienvenidos entonces a este módulo 3 de Introducción al Derecho. Un gusto verlos de nuevo y vamos a tratar hoy un tema apasionante, que es la sistematización del derecho. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 habíamos visto que uno de los objetivos del derecho era, como ciencia científica o como disciplina científica, era persigue ser un conocimiento sistematizado. Y nosotros hoy vamos a ver cómo se sistematiza, vamos a ver las ramas del derecho. Todo esto que ustedes van a ver a lo largo de su carrera, hoy lo van a ver de una sola vez, solamente conceptos fundamentales para que tengan una idea de qué trata cada una de estas ramas. Vamos primero a los objetivos generales y vamos a repasarlos rápidamente porque ya los explicamos de manera muy profunda en el módulo 1. Vamos a la placa. Comprender integralmente las características genéricas del hombre como parte esencial de las ciencias sociales y humanas. Analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de las ciencias. Todo esto lo vimos en el módulo 1. Reconocer las disciplinas que integran la ciencia jurídica, que es lo que vamos a ver ahora. Desarrollar esta aptitud de apreciación crítica sobre los valores jurídicos, que dijimos que era lo que hacía la filosofía del derecho. Reflexionar sobre el fundamento de los diferentes paradigmas expuestos en las teorías naturalistas y positivistas, que es lo que ustedes vieron en el módulo anterior. Reconocer las principales fuentes del derecho positivo interno, que es lo que nosotros vamos a ver en el módulo 4. Comprender la importancia de las distintas categorías de leyes que forman el ordenamiento jurídico de nuestro país. Para esto tienen que recordar la entrevista hecha o realizada a Gustavo Walder sobre el tema. Reflexionar sobre la aplicación de la cibernética y la informática en el ámbito de lo jurídico, vamos a ver hoy. Desarrollar actitud crítica acerca de la importancia de los conceptos fundamentales y su diferenciación con el sistema conceptual propio de cada disciplina. Y por último, analizar la existencia de probables contradicciones. Y para esto nosotros vamos a hablar de lo que son las lagunas y otros conflictos normativos. Vamos al esquema conceptual. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que el hombre para nosotros era un ser racional y un ser social. En cuanto a ser social, era necesaria la regulación del comportamiento a través del derecho, y como ser racional, producir conocimiento científico, por lo tanto de ahí se desprende la ciencia del derecho y el derecho como objeto de conocimiento. Nosotros dijimos que íbamos a ir avanzando en este esquema conceptual y hoy nos queda analizar lo que es la regulación del comportamiento, es decir, cómo se sistematiza el derecho, y ya en el último módulo vamos a analizar las fuentes y la interpretación, integración y aplicación del derecho. Vamos a ver los objetivos de este módulo, los objetivos específicos. Reconocer las distintas disciplinas y ramas que integran el derecho público y derecho privado. Fíjense que ya estamos hablando de dos tipos de derecho. Analizar las instituciones más importantes de ambos derechos. Vamos a ver cuáles corresponden a la rama del derecho público y del derecho privado. Ahí vamos a hacer algunas aclaraciones. Analizar las características esenciales de cada una de las ramas y analizar algunas problemáticas relevantes, locales o internacionales derivadas de los conceptos centrales. Todo esto nosotros lo vamos a ver como parte de este módulo. Fíjense que nosotros decíamos, vamos a distinguir lo que es el derecho público del derecho privado. Y a partir de ahí vamos a estudiar cada una de las ramas y vamos a tratar de profundizar algunos conceptos para poder interrelacionarlos. Vamos al mapa conceptual. Nuevamente a la placa. Fíjense que las ramas del derecho para nosotros son público y privado. Derecho público, que es aquel que regula las relaciones del Estado con los particulares, es una relación de subordinación que puede ser nacional o internacional. Dentro del nacional tenemos el constitucional, el administrativo, el penal, el procesal, el político, el tributario y el derecho agrario. Y dentro del internacional tenemos el internacional público. Cuando hablamos de ramas del derecho privado, hablamos del derecho nacional e internacional. Hablamos de las relaciones entre las personas con una cuestión de coordinación. Ya las personas son iguales entre sí. Dentro del derecho nacional tenemos el civil, comercial y laboral, y del derecho internacional el derecho internacional
privado. Acá clave hacer una aclaración. El derecho laboral, ustedes lo han visto dentro de lo que es el derecho privado, pero en realidad el derecho laboral tiene una cuestión que comparte con el derecho público y con el derecho privado. Digamos que el derecho laboral es como una rama intermedia. Se inclina más al derecho público en el sentido de que hay normas que dependen totalmente del Estado y que, por ejemplo, es importantísimo en este derecho laboral las convenciones colectivas de trabajo. Todo esto que ustedes ven que se realizan, por ejemplo, los paros que realizan los camioneros, los paros que realizan los docentes, o sea, es decir, a todos aquellos reclamos de sueldo para que se cambien las convenciones salariales, forman parte del derecho público. Sin embargo, toca en una parte al derecho privado, porque el derecho laboral tiene que ver con la manera de contratación entre los particulares para trabajar en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque si fuera una norma de contratación con respecto al Estado, si nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, para la municipalidad o para la provincia, nuestro derecho, el derecho que regularía nuestro trabajo, no sería el derecho laboral, sino que sería el derecho a todas aquellas cuestiones que son relativas a la ley de empleo público. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer esta aclaración porque ustedes en el material lo tienen diferenciado. Entonces decimos, el derecho laboral comparte estas dos cuestiones. Vamos a ver, vamos a empezar a ver en particular a qué nos referimos con la palabra público o lo privado. Fíjense ustedes que, y en la placa, nosotros tomamos la teoría del interés del Ulpiano. Y dice Ulpiano que en el derecho público lo que se persigue es el interés colectivo o el de la comunidad. Y en el derecho privado se persigue proteger los intereses particulares. Si bien los modernos juristas dicen que esta cuestión es simplemente una cuestión de apreciación didáctica, esta división entre lo público y lo privado es solamente a los fines didácticos, para nosotros es muy, muy útil. Porque en realidad es así. O sea, en realidad en el derecho público lo que prevalece es el interés colectivo. Es decir, es el interés de la comunidad. Es decir, los particulares sacrifican su interés propio en aras de la comunidad. En cambio, por eso tenemos, por ejemplo, el derecho administrativo. Si el derecho administrativo decide crear, por ejemplo, en la parte de tributario, una nueva categoría de impuestos, se supone que es interés de la comunidad, porque se supone que los impuestos vuelven en beneficios a la comunidad. Sin embargo, el derecho privado tiene otro tipo de interés. Lo que hace es proteger a los intereses particulares. Si, por ejemplo, realizamos un contrato con otra persona y a través de este contrato creamos obligaciones entre las partes, en realidad lo que nos va a interesar, lo que vamos a perseguir, va a ser proteger los intereses de esas partes, los derechos y obligaciones de esas partes, no del resto de la comunidad. Por eso yo les digo bien, si bien los modernos autores discrepan con esta distinción entre lo público y lo privado, nosotros vamos a decir no. Para nosotros lo público y lo privado va a ser importante según el interés que proteja. ¿Estamos? Es por eso es la razón de esta división. Fíjense en la placa. Las ramas del derecho, que se dividen en público y privado, regulan relaciones diferentes. El público habla de la existencia de un poder estatal y de relaciones de subordinación. Y el privado regula relaciones de coordinación entre particulares. ¿Cómo lo podemos ver en un ejemplo? ¿Sí? Imaginémonos cualquier rama del derecho privado. Imaginémonos el derecho comercial. Entramos a un negocio y hacemos una compraventa comercial. Cuando vamos a comprar, resulta que nos damos cuenta que la cosa que nos está vendiendo no tiene las características expuestas en vidriera. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las cuestiones tecnológicas que dicen que tienen una marca y después nos venden otra muy parecida. ¿Qué podemos hacer? Podemos discutir, podemos no pagar, podemos pagar menos, podemos coordinar con la otra persona las normas de contratación. No siempre es así, porque a veces estas normas de contratación se ven más o menos restringidas según el tipo de contratos que hagamos. Pero siempre vamos a tener esta posibilidad de coordinar y elegir con quién contratar y de qué manera contratar.
Imagínense ahora el derecho público. Nosotros decimos, bueno, y está la existencia del poder estatal. El Estado tiene poder de policía, de una. ¿Qué significa esto? Tiene que controlar absolutamente todos los actos. ¿Por qué? Porque en realidad es el organizador de nuestra vida en la comunidad. Pero por otro lado, el Estado no tiene una relación de coordinación con los particulares. El Estado no va a venir a discutir conmigo absolutamente nada. El Estado va a dictar una norma imperativa y la voy a tener que cumplir, me guste o no me guste. Imagínense si no, ¿qué pasa con el peaje? Yo puedo discutir y decirle al señor que cobra el peaje, oiga, me parece que este peaje está muy caro, entonces en vez de pagarle 2 pesos, le voy a pagar 1 peso nada más porque no estoy de acuerdo. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que subordinar al interés del Estado. Nos tenemos que subordinar a estas normas estatales, porque se supone que están hechas en beneficio de la comunidad. Esta distinción es muy importante. Ustedes después la ven en otras materias y no se acuerdan de cuál es la base del derecho público y del derecho privado. Derecho público, subordinación; derecho privado, coordinación. Vamos a ver ahora, y ya entrando en el estudio de algunas ramas del derecho en particular, vamos a entrar al estudio del derecho constitucional. Simplemente vamos a ver algunas características del derecho constitucional. Fíjense en la placa. El derecho constitucional en realidad para nosotros es importante porque tiene como objeto de estudio la Constitución Nacional. Dentro de la Constitución Nacional hay 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Dentro de la parte dogmática nos dan derechos y garantías. Y la orgánica es la que organiza los poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. En la parte de las garantías es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque nos da estas garantías: juicio previo de ley, también nos da la garantía de ley anterior al hecho, la garantía de juez natural, la garantía de arresto por orden de juez competente, el derecho de defensa en juicio, la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia de los papeles privados. ¿Qué significa cada una de estas garantías? Cada una de estas garantías. Yo siempre me acuerdo que tengo un amigo que dice que nosotros somos un país muy garantista y en realidad no es tan garantista. Juicio previo significa que si yo voy a ser juzgado, si yo voy a ser condenado por un delito o condenado por alguna infracción, primero tengo que tener un juicio previo según las leyes que regulen ese delito o infracción. Es decir, me garantizan que yo voy a ser sometido a un procedimiento y en ese procedimiento voy a ejercer lo que se llama mi derecho de defensa. Ley anterior al hecho, es decir, cometido un hecho, solamente va a ser posible de juzgarme por la infracción de alguna norma si la ley ha sido anterior al hecho y no posterior. Si de pronto, y esto pasó con los delitos informáticos, todo lo que sea hackeo y todo lo que sea robo de claves, no era delito hasta que se descubrió que era una manera de violar la propiedad de las personas. Entonces se consideró y se empezó a aparecer todo lo que fuera delitos informáticos. Todo lo que había pasado hasta entonces no puede ser condenado, porque en ley los tipos penales son muy específicos y si no están considerados así no se puede castigar en consecuencia. Por eso se dice que es necesaria la ley anterior al hecho. Por otro lado, me da la garantía de juez natural, es decir, que en el momento que yo voy a ser juzgado por algo, el juez que va a regular o va a dirimir mi cuestión es un juez nombrado de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, es decir, un juez nombrado por el Consejo de Magistratura y con los procedimientos que determinan no solamente la Constitución Nacional, sino también cada una de las constituciones provinciales. Por otra parte, si me van a arrestar a mí, la orden de arresto tiene que estar emitida por un juez competente. ¿Qué significa esto? Simplemente que si me van a privar de mi derecho de libertad, me van a tener que decir por qué y me van a tener que mostrar la orden. Si no, el arresto no vale, salvo que me encuentren en pleno cometimiento del delito, es decir, en flagrancia. Por otra parte, tengo derecho de defensa en juicio, que eso ya lo habíamos visto. Y aparte hay una presunción de inocencia, es decir, todo el mundo es inocente hasta que se le prueba lo contrario. Y por otra parte, la Constitución nos garantiza la inviolabilidad de nuestro domicilio y de nuestro derecho a la
intimidad. Esto es lo importante de nuestra Constitución Nacional. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, seguimos entonces con las ramas del derecho. Hemos visto entonces que nuestra Constitución Nacional tiene dos partes, la dogmática y la orgánica, y desde la parte dogmática hemos resaltado las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? No es porque sea lo más importante de la Constitución, sino que estas garantías tienen que ser tenidas en cuenta en el momento de analizar cualquier tipo de procedimiento. Por otra parte, tenemos otra rama del derecho que se llama derecho administrativo, dentro de lo que son las ramas del derecho público, ¿no? Y dentro del derecho administrativo, fíjese en la placa, ¿cuál es el objeto? Dice función administrativa del Estado, FA, escribirían los administrativistas. Dice normas que regulan tal actividad. Se produce las leyes administrativas que se traducen en decretos, en resoluciones ministeriales y en órdenes administrativas. Y por otra parte también tenemos como parte del derecho administrativo los servicios públicos, actos administrativos y el poder de policía. A ver, ¿qué podemos entender de todo esto? Primero, la función administrativa es una función de organización y que es propia de cada uno de los poderes del Estado. Si nosotros imaginamos el Estado dividido en poder ejecutivo, legislativo y poder judicial, vamos a ver que la función administrativa es más propia del Poder Ejecutivo que del resto. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene que organizar y tiene que emitir reglamentos y normas que digan cómo se van a hacer las cosas dentro de un Estado. Pero esta función administrativa también lo tiene la legislatura, por ejemplo, cuando organiza su personal, y también la tiene el Poder Judicial, por ejemplo, cuando habla de la cuestión de los recursos humanos y de la remoción de personal. Entonces decimos, en realidad este derecho administrativo abarca absolutamente todas las cuestiones. ¿Cómo nosotros nos encontramos con el derecho administrativo de frente? Cuando tenemos un problema con un ente público. Por ejemplo, cuando viene la DGR, ¿sí? Y resulta que nos pone un impuesto que nosotros creemos que ya no es justo, que ya ha prescripto, que no está bien que nos reclame. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar lo que se llama un procedimiento administrativo. Primero vamos a tener que agotar el ente por dentro, es decir, ir a la DGR por mesa de entradas e ir agotando todas las instancias hasta terminar con la cúpula, ¿sí? Y una vez terminado este procedimiento vamos a ir al proceso. El proceso va a ser el proceso contencioso, es decir, nos vamos a ir a litigar a la justicia. Para nosotros el derecho administrativo es sumamente importante y generalmente no se le da demasiada cabida en el momento de estudiar, pero como rama del derecho les doy un dato, es la que menos profesionales tiene ejerciéndolas. Ojo, es muy importante empezar a pensar como fuente de trabajo. Segundo, nos está regulando todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el derecho administrativo es el que puede posibilitar la emisión de resoluciones, de reglamentos, incluso de cuestiones de clausura. Si la municipalidad, por ejemplo, ve que un local comercial no cumple con las reglas o con las condiciones de higiene y de seguridad, puede clausurar el local. ¿Qué es la clausura? Es un hecho administrativo. ¿Producto de qué? De un acto administrativo que, debidamente fundamentado, está ordenando la clausura de ese local. Fíjense entonces cómo el derecho administrativo puede influir en nuestra vida diariamente. Este derecho administrativo, a su vez,
regula todo lo que sean los contratos administrativos. Acá tenemos todo lo que sea la ley de obras públicas, tenemos la ley de servicios públicos, tenemos la ley de empleo público, es decir que el derecho administrativo abarca mucho más de lo que nosotros pensamos. Vamos a otra rama del derecho, que también es un derecho público y que es generalmente el derecho que a ustedes más les gusta en el momento de estudiar, pero es el más difícil a la hora de ejercer, que es el derecho penal. Fíjense que, en realidad, el derecho penal persigue, o como tiene como objeto de estudio, el delito o acto antijurídico, que tiene como caracteres que es una acción típica antijurídica, culpable y punible. Acción por comisión u omisión, es típica porque encuadra en la ley penal no retroactiva, es antijurídica porque viola los deberes jurídicos, es culpable, tiene como elemento el dolo y la culpa, y es punible, es decir, puede ser sometido a pena. Veamos cada una de estas cuestiones. Primero, el derecho penal, como rama del derecho público, es público precisamente porque yo no puedo discutir. Una vez cruzado el semáforo en rojo, no le puedo decir al señor juez, oiga, no me sancione. No puedo discutir lo que me establece el Estado. Esta acción, esta acción que es parte del delito de la cuestión antijurídica, puede ser por comisión o por omisión. Puede ser que yo cometa un delito porque efectivamente me robe, por ejemplo, una de las cámaras del estudio, o puede ser que yo por omisión también cometa un delito. Por ejemplo, si yo hago abandono de personas. Ustedes saben, por ejemplo, que el abandono de personas es uno de los delitos más fuertemente castigados. Y si yo encuentro a una persona en estado de abandono y la dejo y no la salvo, va a ser un delito para la ley, es decir, por acción u omisión. O por ejemplo, una madre que se niega a alimentar a su hijo, está cometiendo un delito. Esta acción tiene que ser típica. Y ojo con esto, porque en realidad nosotros hemos visto y vamos a volver a ver lo que son las lagunas del derecho. ¿Qué significa típico? Que el derecho penal está regulado, es una de las materias codificadas, está regulado en el Código Penal. ¿Qué establece en el Código Penal desde el primero hasta el último de sus artículos? Este tema de la tipicidad tiene una parte general que nos explica qué es el delito, qué es el cuasidelito, qué es el tipo, qué es la pena, qué es la sanción, cuál es la escala de gradación de las penas, qué pasa en concurso de delitos, etcétera, etcétera. Y tenemos la parte especial en la que nosotros vemos cada uno de los delitos en particular. Lo primero que se destaca es que solamente es delito aquello que haya sido tipificado por ley. Es decir, si yo cometo un hecho y ese hecho no está castigado como delito, lo que pasaba antes con los delitos ambientales, por ejemplo, no va a poder ser castigado como tal porque no es típico. Acá, en el derecho penal, no se admiten las lagunas del derecho, sino que cada uno de los delitos tiene que estar contemplado expresamente en la ley. Por eso es típico. Por otra parte, tiene que ser antijurídico, es decir, contrario a la ley. Dice, viola deberes jurídicos. ¿Y cuáles son los deberes jurídicos? Los deberes jurídicos son todo lo que la ley manda, ¿sí? Dice la hermenéutica que nosotros podemos hacer lo que la ley no prohíbe hacer. A ver, ¿y qué más significa antijurídico? En realidad nosotros tenemos una noción bastante amplia de antijuridicidad, porque en realidad decimos que la antijuridicidad tiene una base, que es que se prohíbe violar la norma genérica de no dañar. Ojo con esto, porque si produzco un daño y posiblemente sea antijurídico. Ahora, si ese daño no está tipificado como delito, tendré que ir por otro lado, pero no por el derecho penal. Entonces, la antijuridicidad significa que nuestro acto está contrario al derecho, está totalmente reñido con el derecho, cualquiera sea la escala en la que yo haya cometido el delito, es decir, de manera inocente, pero lo he cometido igual, o con saña, pero lo he cometido igual. Esta conducta antijurídica, a su vez, tiene que ser culpable. ¿Qué significa que sea culpable? Y acá entran en juego dos nociones que se llaman dolo y culpa. El dolo, para nosotros, va a ser la comisión de un delito